bien, ya se nos ha cargado directamente nuestra página y te voy a explicar un poco cómo funciona. En el lado izquierdo aparece directamente una opción donde están todas las configuraciones de la página. Cada una de estas secciones que estás viendo hace parte de una sección directamente acá, así que ya vamos a estarla explicando. También podemos ver, en este caso, pues la configuración del tema. Aquí vamos a poder configurar también varias cosas. Y como puedes ver, ya es una página que solamente con subir el tema ya está casi que completa. Ya está toda la estructura lista. Está la opción de buscar, está la opción de las monedas, la del carrito, las páginas, el logo, los envíos. Por eso es muy bueno comprar un tema premium porque directamente ya está configurado la mayor cantidad de las cosas. Este tema directamente cuenta con 3 previews o con 3 demos de la página de inicio. Aquí los podemos ver. Podemos ir aquí a la parte donde dice acciones temáticas. Vamos a darle acá donde dice un clic. Y aquí podemos ver cada uno de los demos. Entonces elegimos el que más nos guste y vamos a configurarlo. En este caso yo voy a configurarlo con el Home 3, que me parece que funcionaría muy bien para lo que necesitamos. Así que le damos en la flechita donde dice descargar y como vemos automáticamente se nos va a descargar toda esa plantilla predeterminada a nuestra página de inicio. Esperamos un momento que termine de cargar, que termine de configurar todo y continuamos con el proceso. Listo, muy bien. Entonces una vez que ya tengamos instalado directamente nuestro tema por defecto y ya hayamos configurado el demo que queremos utilizar, vamos entonces a empezar por orden. Vamos a organizar paso por paso todo. Vamos a irnos acá donde dice secciones y vamos a empezar una por una a organizarla. Lo primero que vamos a hacer es donde dice encabezamiento, vamos a seleccionar allí y aquí donde dice logotipo vamos a subir directamente uno. Yo ya había colocado este por defecto. ¿Cómo lo subimos? Muy sencillo. Buscamos la carpeta donde tenemos las imágenes y lo que hacemos es arrastrar directamente el logo acá y lo seleccionamos. Vamos a darle donde dice seleccionar. Si de pronto tú no tienes un logotipo, yo te recomendaría dos páginas. Una es loca.com. Es una página muy buena para hacer logotipos y todo el tema de marca es muy profesional, así que esta es una muy buena opción. O la segunda es Fiverr. Fiverr es una plataforma donde uno puede contratar directamente a un diseñador y aquí te pueden hacer un trabajo también muy bueno a un costo muy bajo. Así que cualquiera de estas dos páginas te las voy a dejar también en la descripción para que puedas luego chequearlas. Muy bien, empezamos a bajar y aquí podemos encontrar una opción que dice altura de la imagen del logotipo. Ese sería qué tamaño queremos que sea el logo que se vea. Como por ejemplo, ahí puedes ver, ahí subió un poco de tamaño. No estamos viendo muy bien por lo que el slider pues no lo tenemos con una imagen, pero ahorita lo vas a poder apreciar mucho mejor. Listo, seguimos bajando y este tema como tal me gusta mucho algo y es que podemos configurar el tema del encabezado. Tenemos 4 opciones, esa es la primera, esta es la segunda. Como puedes ver ya se nos sale un letrero en la parte de arriba. También podemos seleccionar entre las 4 opciones la que a ti más te guste o más corresponda al diseño de lo que quieres. Vamos a dejarla precisamente en la primera. Vamos a seguir bajando y encontramos algo que se llama logo adhesivo. El logo adhesivo es cada vez que nosotros bajemos o hagamos scroll en la página, aquí se nos va a quedar un logo. En este caso está el de Elitse. Pero vamos a seleccionar otro. Vamos acá donde dice seleccionar y lo que vamos a hacer es arrastrar este logotipo que está en negro. Vamos a subirlo directamente acá, esperamos un momento a que cargue y vamos a seleccionar este. Vamos a seleccionar este negro y vamos a darle donde dice seleccionar. Así que cada vez que nosotros bajemos directamente ya nos está apareciendo el logo. Si de pronto no te sale el logo y te sigue saliendo elipse, tienes que deshabilitar esta opción que dice habilitar logo SVG adhesivo. Porque si lo dejamos habilitado no nos va a cargar, así que lo deshabilitamos para que nos cargue la imagen y ya tenemos el logo. Vamos también a colocarlo un poco más grande para que la gente pueda apreciarlo mucho mejor. Y aquí ya se vería mucho mejor. Muy bien, seguimos bajando y aquí también podemos encontrar el contenido del texto. Ese texto es por si queremos de pronto configurar uno de los diferentes encabezados. Por ejemplo, el encabezado 2 permitía colocar un texto en la parte superior. En este caso, como no vamos a configurarlo, entonces voy a quitarlo, voy a eliminarlo. Muy bien, entonces una vez que lo hayamos eliminado, ya tenemos en esta opción lista. Vamos a colocar entonces la segunda opción, la segunda sección que es la animación del slider. Vamos a pasar de encabezamiento, vamos a pasar donde dice constructor de cuadrículas, vamos a pasar al segundo. Y aquí podemos ver donde dice imagen de fondo, entonces vamos a seleccionar una imagen, vamos a cargar una de las imágenes, voy a cargar esta, vamos a subirla directamente acá y vamos a seleccionarla.
Una vez que ya tú hayas cargado la imagen y las selecciones, ya te va a aparecer en este momento la imagen. Si ves cómo cambia todo, ya podemos ver directamente nuestro logotipo bien y ya podemos apreciar tanto las páginas que están en la parte superior como también los botones que están en el lado derecho. Si de pronto quieres buscar una imagen gratis, también lo puedes seleccionar aquí donde dice imágenes gratis. Y aquí podemos seleccionar también varias imágenes gratuitamente. Vamos a seleccionar directamente esta, vamos a darle aquí y ya tendríamos nuestro slider completo. Vamos a devolvernos un momento al tema de encabezamiento. Quería configurar primero el slider para que pudieras verlo bien. Y si vamos a la parte inferior, mira que nos sale una opción muy interesante. La primera es la del menú. Y aquí podemos seleccionar cómo queremos el menú. Vamos a dejarlo por el momento así, ya que ahorita voy a explicar cómo puedes editar el menú. También podemos seleccionar si queremos la página, por ejemplo, de búsqueda, de mi cuenta, de comparar y de carrito. Solamente con habilitarlo o deshabilitarlo, ya tendríamos esa opción ahí. Como puedes ver, si la quitamos o la habilitamos, automáticamente nos sale. También podemos seleccionar los tipos de carrito. Como puedes ver, hay diferentes tipos de carrito. Vamos a dejar este por defecto y puedes configurar otras cosas. Muy bien, así que ya tendríamos con eso configurado nuestra página o nuestro encabezamiento. Y también ya tendríamos configurado el slider. ¿Cómo nosotros modificamos estos textos? Muy sencillo. Entramos a la primera sección donde colocamos la imagen y aquí, como puedes ver, hay tres opciones. Dice control deslizante, que es precisamente estas flechas y la animación. Después dice artículo de diapositiva y artículo de diapositiva. Vamos a entrar aquí donde dice artículo de diapositiva y como puedes ver, aquí empieza a haber algo interesante y es lo siguiente. Podemos configurar una imagen para un slider y una imagen para otro slider. Vamos a dejar para este primer slider esa imagen que aparece. Vamos a cambiar el texto que aparece precisamente allí. Como puedes ver, aquí dice precisamente Add Elise Sofá. Entonces vamos a quitarlo y vamos a colocarle los mejores productos. Muy bien, vamos a dejarlo así y aquí también en texto 3, entonces vamos a colocar donde dice visualiza nuestra colección. Listo, muy bien, ya tenemos entonces el texto y ya tenemos el título. Vamos a cambiar acá el slider para que lo puedas apreciar. Ya tenemos acá el título y también ya tenemos directamente el texto. Primer botón, vamos a colocar acá donde dice ver productos. Puede ser una opción y aquí en el enlace de botón 1 podemos seleccionar dónde queremos que vaya. Vamos a eliminar aquí, vamos a darle en la X y aquí podemos seleccionar si queremos que vaya a una colección, a un producto o a una página o directamente a las políticas de la página. Entonces por el momento vamos a seleccionar donde dice colecciones y vamos a seleccionar donde dice homepage. Vamos a dejarlo por el momento. Más adelante te voy a explicar cómo vamos a organizar el tema de los productos. Muy bien. Segundo botón, le hacemos lo mismo. Entonces colocamos, puede ser contáctenos, un botón de contáctenos y este iría a una página en específico que se va a llamar contacto, que todavía no está, pero más adelante la vamos a configurar. Muy bien, ya tenemos nuestro primer slider. Vamos a ver el segundo, directamente aquí en la parte de abajo está. Vamos a seleccionar aquí la imagen que necesitamos. Entonces, donde está la imagen, ya no vamos a seleccionar esta, sino que vamos a subir otra imagen, que es esta que está apareciendo en este momento. El truco de Shopify, en este caso, el primer truco es hacer los pasos uno por uno, irlos haciendo uno por uno en orden y verás que vas viendo los mejores resultados. Ya tenemos entonces la de los mejores productos y si cambiamos de slider, ya nos va a aparecer otra imagen y directamente ya podemos cambiar el texto. Hacemos lo mismo que hicimos ahorita, que pudiste ver ahorita. Entonces acá podemos colocarle grandes promociones. Entonces podemos colocarle acá, mira los descuentos que tenemos para ti. Muy bien, también podemos configurar los dos botones tal como lo explicamos ahorita. Entonces de esta manera muy sencilla ya hemos configurado la segunda sección que sería la de los sliders. Sigamos bajando. Vamos a pasar entonces a la tercera sección que es informativa. Vamos a cambiar esta imagen aquí donde dice en el tercer constructor. Vamos a entrar. Imagen del fondo. Como puedes ver, esta primera opción es para todo el blanco que está apareciendo. Así que vamos a bajar y aquí encontramos varias opciones. Listo, vamos a entrar donde dice bandera y vamos a colocar aquí una imagen. Entonces vamos a bajar y aquí encontramos la misma opción donde dice imágenes. Vamos a darle donde dice seleccionar imagen y vamos a subir otra imagen. En este caso vamos a subir esta imagen de un mueble.
Listo. Y una vez que la tengamos subida, vamos a seleccionarla y como vemos ya nos aparece y ya está la animación por defecto. Eso es algo que me gusta también mucho de este tema. Muy bien, el tema de el texto, ¿dónde lo podemos modificar? Muy fácil, aquí mismo lo podemos modificar, seguimos bajando y aquí tenemos una opción que dice HTML personalizado. No necesitamos tocar absolutamente nada de código y te voy a enseñar por qué no necesitamos tocar código. Aquí donde dice texto, vamos a seleccionar esta opción que dice Home. Ese Home sería directamente este. Por favor, trata de no borrar estas etiquetas porque esto sí es código HTML, que es lo que hace que le dé ese estilo de los colores y también de la profundidad. Vamos entonces a cambiar este Home, digamos puede ser por casa, y aquí donde dice Decoration, vamos a cambiar también esta otra, vamos a cambiarla por Decoración, y aquí podemos colocar también un texto. Siempre dentro de las etiquetas, como puedes ver en este momento. Entonces podemos colocar rediseña tu hogar. Muy bien, una vez que ya le hayamos colocado el texto, ya tenemos esta parte lista. Como puedes ver es muy fácil y práctica. Muy bien, pasemos entonces a la segunda sección, que sería esto. Hacemos absolutamente lo mismo. Como puedes ver, aquí aparece ya el HTML primero porque está al lado izquierdo. Vamos entonces a hacer lo mismo. Aquí donde aparece el HTML, donde dice Home, vamos también a cambiarlo. Va a cambiar la misma información de la parte de arriba. Listo, vamos a colocar la decoración y vamos a colocar la misma información de la parte de arriba. Muy bien, una vez que ya lo tengamos, entonces vamos a cambiar la segunda imagen. Vamos a darle acá igualmente donde dice bandera, seleccionar imagen, buscamos la imagen en nuestro computador y la arrastramos directamente aquí. Muy bien, una vez que ya se nos haya subido, vamos a seleccionarla y vamos a guardarla. Y vamos viendo cómo va quedando la página. Ya tenemos nuestro logo, tenemos nuestro slider con los botones y con lo que hemos configurado. Ya tenemos también las imágenes con animación, con los textos. Y hasta el momento va quedando muy bonita la página, va quedando muy profesional. Así que continuemos. Como puedes ver aquí ya dice lo recién llegado. En este caso ya son productos, pero los productos no los hemos creado. Así que vamos a entrar directamente a la tercera sección de este curso y es cómo podemos crear productos y colecciones. Para nosotros terminar entonces en este caso las secciones de la página, lo único que tenemos que hacer es ir continuando cada una de las secciones. Por ejemplo, si quieres cambiar este título de suscríbete a nuestro boletín por suscríbete a nuestro boletín informativo, solamente vas donde dice boletín informativo, vas a encontrar directamente el título y sencillamente lo que haces es escribir lo que deseas, nuestro boletín informativo, y ya quedaría listo. Entonces aquí es muy sencillo, solamente es seguir paso por paso cada una de las secciones para terminar. El pie de página sería lo mismo. Aquí están los derechos de autor, lo único que hacemos es, aquí donde dice derechos de autor, buscamos, modificamos esta opción, donde dice Copyright 2020, vamos a dejarlo 2020, y vamos a colocarle Superbike Studios. Listo, muy bien, una vez que ya tengamos entonces el copyright listo, ahorita sí pasemos entonces a la sección de los productos. ¿Cómo configuramos nosotros los productos? Para ello necesitamos devolvernos a la sección de configuración de la tienda. Para nosotros hacerlo, entonces vamos a darle aquí donde dice salvar o vamos a darle donde dice guardar, para que todos estos cambios se nos vayan guardando, que es muy importante para que no vayamos a perder absolutamente nada. Vamos otra vez aquí en el logo de Shopify para que nos devuelva directamente a la parte administrativa. Listo, muy bien, acá contamos con una sección que se llama productos, entonces vamos aquí y aquí vamos a poder encontrar todos los productos, inventario, órdenes de compra, traslados, colecciones y tarjetas de regalo. En este momento no tengo ningún producto creado, no tenemos ningún producto creado, así que vamos a añadir un nuevo producto. Listo, ¿cómo funciona esto? Aquí vamos a colocar el título del producto, vamos a colocar la descripción, vamos a subir las imágenes del producto, vamos también a colocarle un precio y comparar el precio. Ese sería el precio como tal del artículo y después vamos a colocarle el costo con descuento. También podemos seleccionar si queremos colocarlo en un inventario, en una unidad de mantenimiento de existencias o más conocido como SKU, que es directamente un identificador que utilizan las grandes marcas o las grandes empresas para identificar un producto. Puedes colocarle cualquier número o si cuenta con un código barras el producto, lo puedes colocar. También si vamos a seleccionar el tema de envío, entonces si es un producto que lo vamos a enviar, seleccionamos esta opción, le colocamos también las dimensiones, también si está disponible solamente para qué país enviarlo,
Si vas a hacer solamente una tienda en tu país, entonces solamente selecciona el país en el que estás para que sea mucho más fácil. Si tu producto tiene variantes, entonces seleccionas esta opción. ¿Qué son las variantes? Si tiene diferentes tallas, diferentes colores, diferentes capacidades. Es muy fácil, solamente colocas aquí el título, que sería si es por talla, color, material, estilo o título. Entonces si por ejemplo fuera por color, entonces acá vas a colocar los colores. Si por ejemplo es negro, coma, identificamos con coma. Si por ejemplo es blanco, vamos a darle coma, rojo, y así por el estilo vamos colocando aquí como las variaciones. Y como puedes ver, aquí te va a ir apareciendo todas las variaciones, y aquí lo que haces es colocar el precio de cada variación para que sea mucho más fácil. Así que de esta manera podemos crear nosotros un producto. Aquí también podemos organizar el tipo de producto. Por ejemplo, podemos colocarle una sección que se llame camisetas. O en el caso si estás creando, por ejemplo, una tienda de tecnología, puedes colocarle una sección que diga celulares o tabletas. También podemos colocar el vendedor. Por ejemplo, en este caso podemos colocar si es una marca conocida o si de pronto es una marca tuya, pues colocas el nombre tuyo. Colecciones. También podemos buscar en qué parte queremos que aparezca. Vamos a colocar aquí donde dice en la página de inicio. Después también aparece en el tema de las etiquetas. Esto es importante para que la gente pueda identificar mejor los productos. Muy bien, también podemos seleccionar la plantilla temática. Comprar producto o producto. Vamos a dejarlo aquí donde dice producto. Muy bien, una vez que ya tengamos toda esta información creada, vamos a darle donde dice guardar. Si de pronto tú ya tienes los productos creados anteriormente en otra plataforma, lo que puedes hacer también es exportarlos y aquí importarlos. Eso es una opción muy útil para ahorrar tiempo. En este caso yo voy a importar los productos y lo único que hago es arrastrar el archivo, lo selecciono y una vez que el archivo ya esté seleccionado, entonces voy a darle donde dice subir y continuar. Así que espero un momento a que todos los productos que estén allí se suban y automáticamente ya nos sale esta ventana donde dice vista previa del primer producto. Si queremos que se configure de esta manera, está todo perfecto, así que voy a darle donde dice importar productos. En este momento ya se están importando todos los productos que yo tenía, digamos, en mi otra tienda. Si de pronto tú no tienes productos creados en ninguna otra plataforma como WordPress, Wix o plataformas de este estilo, lo único que haces es crear los productos como te expliqué anteriormente. Listo, muy bien. Y una vez que ya tengas los productos creados, te va a aparecer como te está apareciendo en este momento en pantalla. Yo en este momento lo que he hecho es importar todos los productos, entonces ya están aquí todos en orden. Si por ejemplo selecciono uno, puedo visualizarlo aquí en el ojo. O puedo directamente editarlo. Si quiero editarlo, solamente me paro encima de él y aquí puedo volver a modificar si de pronto me equivoqué en algo, como puede ser el título o de pronto la descripción, las imágenes, el precio, todo lo puedo configurar desde acá. Muy bien, una vez que ya tengamos esto listo, entonces podemos previsualizar nuestro producto. A ver qué tal quedó. Vamos a previsualizarlo. Vamos a ver qué tal quedó nuestro producto. Y como vemos, en este momento quedó perfecto. Tenemos el título, también tenemos el precio. Tenemos también la imagen, si vamos bajando aquí aparecen las imágenes, así que todo está perfectamente creado. Con esto terminamos la tercera sección de este curso de cómo crear productos y también cómo configurarlos.